Bueno, caso 5, el plátano ayuda a las personas a conciliar el sueño. Según los expertos, el plátano contiene magnesio y potasio que actúan como relajantes musculares y nerviosos. A su vez, logra estimular la melatonina y la serotonina que mejoran la calidad del sueño de la persona. Asuma que a usted lo contratan para realizar una encuesta por muestreo para investigar el efecto del consumo de plátano en el sueño de los pobladores del Cantón de la Unión. Dicho estudio se va a realizar en septiembre del 2016 mediante entrevistas cara a cara, efectos de generalizar los datos de la muestra a toda la población. Con lo planteado, indique lo siguiente. ¿Qué tipo de muestra utilizaría en este caso? ¿Aleatoria o no aleatoria? Justifique. ¿Qué pusieron ahí? Puse aleatoria, profe. Ajá, aleatoria. ¿Por qué? Puesto que para poder generalizar los datos, ¿verdad? Excelente. Podemos generalizar los datos de la muestra a la población. Profe, Sí, una consulta. Sí. No tienen que consumir plátano para ser parte de la muestra. Porque están viendo el efecto del consumo del plátano en el sueño. Sí. ¿Y qué? Que yo diría que sería no aleatoria porque tienen que ser población que consuma plátano. No, o sea, la selección de los elementos es aleatoria. Uno puede considerar filtros en la población, o sea, uno puede establecer las condiciones. Uno puede decir, bueno, yo voy a entrevistar a las personas mayores de 18 años que vivan en la zona de San José, etcétera, ¿verdad? Y yo puedo establecer las condiciones. En este caso, de que consuman plátano sería lo importante, pero ese filtro se haría antes. Pero la selección de los elementos de la población, ¿verdad? Para incluirlos en la muestra sería aleatorio. Ok, gracias, profe. Sigamos. ¿Cuál de los siguientes errores se puede cometer con la muestra utilizada en el punto 1.1 y por qué? Error de muestreo y sesgo de selección. No, error de muestreo. Error de muestreo. Error de muestreo, ajá, ¿y por qué? Porque es una muestra aleatoria. Es el muestreo es aleatorio, entonces podemos determinar cuánto es el error de muestreo, cuánto es lo máximo que vamos a permitir que varíe el estimador del parámetro. ¿Y el sesgo de selección cuándo se comete? Cuando se selecciona como por conveniencia o algo así. Exacto, cuando el muestreo no es aleatorio. Entonces, si hubieran puesto aquí muestreo no aleatorio, entonces aquí sería sesgo de selección para ser coherente con la respuesta que pusieron arriba. Si pusieron muestreo aleatorio, sería error de muestreo, lo que podemos calcular. 1.3. Si usted realiza las entrevistas por teléfono, se puede realizar generalizaciones, estimaciones precisas al total de hogares del Cantón de la Unión. Justifique su respuesta. ¿Qué pusieron ahí? Tengo una duda con eso. Sí. Sí. Digamos, es que dice que al total de hogares, pero es que, no sé, estaríamos utilizando solo a las personas que tendrían teléfono, por así decirlo. Entonces yo ahí entré como en esa discordia. Exacto. Y con esa justificación que me acaba de dar. Yo digo que no se puede utilizar eso, digamos, como para generalizar el total de hogares. Puesto que estaríamos utilizando a las personas que solo tienen teléfonos, entonces no sería aleatoria. Exacto. Sí, estaríamos dejando de lado las personas que no tienen teléfono. Si todas las personas tienen teléfono, digamos, si todas las personas tienen una probabilidad o una posibilidad de ser incluidas en la muestra, entonces no hay problema, ahí podemos generalizar, ¿verdad? Pero si no todas las personas, ahí lo que habría que determinar es si todas tienen teléfono, ¿verdad? Si todas pueden ser localizadas por medio de teléfono. Pero si hay una parte que no tienen teléfono, entonces ahí sí tendríamos que considerar alguna otra opción para poder entrevistar a esas personas y para poder generalizar, ¿verdad? Habría que ver, digamos, la cobertura telefónica que hay en el Cantón de la Unión. Entonces, no, en este caso no se podría generalizar porque no todos las personas que viven en la Unión tienen teléfono, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. Yo también estaba pensando como en tipo sesgos de observación.
observación, que yo he escuchado que cuando es entrevista cara a cara, como que uno puede notar más cosas. ¿Eso tiene que ver si se hace en teléfono? Como que se pueda presentar un sesgo de selección, perdón, de observación. Sesgos de observación. Ujú. Es que en las mediciones, sesgos que se dan en las mediciones. Ajá. Es que eso se puede dar en cualquier técnica que yo utilice, porque si yo utilizo teléfono, incluso cara a cara, se puede dar este tipo de sesgos de medición, ¿verdad? Porque ¿cómo tengo yo certeza de que la persona me está diciendo la verdad? Por ejemplo, Ujú. cuando yo le estoy preguntando algo. Digamos que una entrevista cara a cara, uno puede ver un poco los gestos de la persona y podría determinar si estoy diciendo la verdad o no, si de alguna manera se pudiera terminar eso. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, sesgos de medición, pues siempre van a existir, ¿verdad? Independientemente si el muestreo es aleatorio o no aleatorio, siempre van a existir sesgos en las mediciones. Incluso si el instrumento que yo estoy utilizando para realizar las mediciones no está bien calibrado o no están bien redactadas las preguntas y las preguntas están mal hechas, y también las mediciones que voy a obtener no van a estar bien. Entonces, el sesgo de medición se puede dar en cualquier tipo de muestreo, incluso en un censo, ¿verdad? Incluso en un estudio de toda la población. Ok, entiendo, gracias. Mucho gusto. 1.4. Bien, si se cuenta con una población de 160.884 para el cantón de Cartago, 108.006 pobladores para la Unión y 63.113 personas en el Paraíso, contribuya una muestra de 1.500 personas con el criterio de fijación proporcional entre los cantones anteriores. Ahí no sé si alguien quiere compartir la pantalla con la distribución de la muestra. Si quieres, yo se la comparto. Ahí está, sí la ven bien. Con la goma grande. Ahí, bueno, yo la veo. Los compañeros. Uy, Sí, se ve bien. Sí, nada más déjeme revisar ahí 726.87, 727, redondeado, 488 y 285. ¿Les quedó igual que lo que Sí, tiene profe. Ayana ahí proyectado? Muy bien. A mí me quedó igual, al menos. Muy bien. ¿Lo puede hacer un poquito más grande? Un poquito más grande. De suicidios de 0.31. Para el Cantón de la Unión, esa tasa es de 0,63 y finalmente Paraíso presenta una tasa de 1.02. Con base en los datos anteriores de la pregunta 1.4, determina la tasa de mortalidad de suicidios para el total de los 3 cantones citados, con 5 decimales. ¿Quién me comparte ahí la pantalla? Con el cálculo. Profe, yo puedo compartirla. Voy. Acá está el 1.5 y lo que yo hice fue hacer lo de la fijación. Ya. Vamos a ver, dice que nos está pidiendo la tasa de mortalidad para el total. ¿Cuánto le da la tasa de mortalidad para el total? Bueno, no sé si lo hice bien entonces. Creo que yo hice otra cosa. Me parece. Me parece que lo que está haciendo es como la distribución de la muestra, pero ahí nos están preguntando por el estimador, ¿verdad? Nos están dando datos del Cantón de Cartago respecto a la tasa de mortalidad por suicidios, el Cantón de la Unión y el Cantón de Paraíso. Entonces, para cada uno de esos 3 cantones, lo que usted tiene ahí como OH, esas son las tasas de mortalidad por suicidios. Y eso, ¿cómo lo ponderamos? En realidad lo que hay que hacer es un promedio ponderado, ¿verdad?
para sacar la estimación final. Profe, yo hice algo, bueno, no sé si está bien, pero se lo puedo compartir. Sí. Vamos a ver. No sé la fórmula que está ahí abajito, no sé si la ven. Ya es un promedio ponderado, ¿verdad? La sumatoria de WH por pH. ¿Dónde está WH? Digamos, bueno, aquí lo que hice fue como multiplicar n por la tasa, ¿verdad? Que es esto de acá. Y luego se divide esto, o sea, la suma de esto por el n total y da esta tasa. Ujú. Punto 5488 me da a mí. Pero puede ser ahí por la forma de cálculo. Lo está primero multiplicando y luego dividiendo. Yo lo dividí en cada una, pero no hay problema, es el mismo factor. Punto 31, punto 63 y 1.02. Les dio igual que lo que tiene Sí, Dayana. profe. De Sí. hecho, Sí, bueno, profe. yo lo hice con el total y con la muestra y daba igual, digamos. Sí, Daba porque la exactamente igual. muestra está distribuida en forma proporcional, entonces es el Porque no mismo. sabía si estaba bien, entonces. Ok, punto 5490, a mí me dio punto 5488, pero bueno, ahí por decimales. ¿Puede poner el cálculo de la tasa final, porfa? Gracias. Bueno, ahí nos queda todavía la 1.6, en cuál situación se debe utilizar muestreo estratificado. No sé qué pusieron ahí. Cuando la población es muy heterogénea. Sí, Ujú. exacto, hay mucha variabilidad. Muy bien, entonces vamos con el asocio. No sé si alguien lo tiene y lo quiere compartir, o si nada más vamos diciendo las letras. Yo lo tengo, pero no sé. Sí, si quieren nos comparten la pantalla. Ok. ¿Cuáles Sí. son las letras? Ok, es que puse nada más como la respuesta a la par, digamos, cuando dice rechazar H0 cuando es cierto, entonces es error tipo 1. Ok, entonces si quiere yo le voy diciendo y la pone en la columna D para que Ok. los compañeros puedan revisar ahí a ver si lo tenemos igual. Entonces esa primera sería la C. Promedio sería la A. Mediana es la B. Error tipo 2 es la E. Diferencia entre el promedio muestral, esa es la D, error de muestreo. Luego la F, error estándar del promedio. La H, que es muestreo por etapas. Y la G, que es la distribución T-Studio. Entonces, para que revisen, así quedaría C, A, B, E, D, F, H, G. Ok, vamos con el tercer ejercicio. Bueno, no sé si quiere leerlo alguien más. Que alguien más había dicho ahí para hablar. ¿Alguien que le colabore ahí, la compañera? Yo, si quieres, puedo leer yo. Sí, gracias. Dice, 3. Con base en una muestra de 26 funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se determinó un promedio 7.5 horas de sueño, dormir, con una desviación estándar de 2.1 horas. Calcule e interprete, en términos del problema, un intervalo de confianza para el promedio poblacional de las horas de sueño, dormir, utilizando un nivel de confianza del 95% e ignorando el factor de corrección. Resultado final en 2 decimales. ¿Alguien tiene el intervalo, el cálculo del intervalo de confianza? Ahí ya lo ven. Y sí, y le dio 6.63.501 y 8.36, 7.5, 0.86, 2.
1, 2.0, 5, 2.1. ¿Lo está haciendo con Z o con T? Con Z. Con T, perdón, con T. Con T, ¿y la T le da cuánto? 0. Bueno, es que sí, 0.86 da 80. Ajá. Para ver los parámetros de la distribución. 0.05, 95, 26 y 2.1 la desviación. Sí, A mí me da igual que la compañera, pues. ok. Sí, a mí también, profe. Ok. Ujú. Y la interpretación dice, con un 95% de confianza se puede afirmar que el promedio de horas de sueño de los funcionarios del Instituto Tecnológico está entre 6.75 y 8.35 horas. Ujú. Ok. Sí, correcto. Tengo una duda. Sí, En el cálculo de la T ahí en los grados de libertad no se le resta 1 al 26. N-1. Sí, pero ahí el programa lo hace con N-1, porque el parámetro es el tamaño de la muestra. Ah, ok, gracias. Si lo estuviéramos haciendo a mano, sí es N-1 y alfa medios. Pero aquí en este caso la fórmula de la T es alfa, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Ok, Ajá. Y Excel le resta 1 al tamaño de la muestra y alfa lo divido entre 2. alfa lo divide entre 2, exacto. gracias, profe. Vamos con el otro. Hola, creo que me estaba ayudando con la lectura. Sí, dice 4. En la comunidad de Oriamuno, el 5% de sus pobladores tuvieron episodios de depresión en el año 2015. Se sospecha que dicho porcentaje aumentó. Por ello, se investigó esa situación en una encuesta realizada en agosto del 2016 y se encontró que el porcentaje llegó a 5.2%. N es igual a 880. Leo la siguiente. Ajá, por favor. 4.1. Con un nivel de significancia del 1%, verifique la hipótesis que el porcentaje de episodios de depresión de los pobladores de Oramuno aumentó y concluye en términos del problema. Ok, ¿quién nos comparte eso? Decía la compañera. Y lo que hice fue, bueno, acá está la significancia, la hipótesis que decía que aumentaba. Entonces, que sea menor, que sea mayor que 0.05. Después saqué el estadístico con Z. Voy. Vamos por partes. Ok, ¿cuál es la variable que estamos midiendo? Sí, eso se me olvidó poner. Las horas de sueño o algo así. Los episodios depresivos aumentaron o eran 1. Eso. Que los episodios depresivos aumentaran o no. Ajá, y antes de los episodios, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Voy, profe. Ujú, Para saber si es promedio o proporción. exacto. Ajá. ¿Qué dice? Si es cuanti o quali. Verifique la hipótesis que el porcentaje de episodios de depresión de los pobladores de Oriamuno aumentó. Entonces, ¿a qué hace referencia porcentaje? A proporción. Exacto, una proporción multiplicada por 100 es un porcentaje. Entonces, no es mu, es P, es una proporción. Entonces, cambiemos ahí las hipótesis. P igual a 0.5 en la hipótesis nula y P mayor a 0.5, ¿verdad? Ahí lo que queremos verificar es si aumentó. Es una hipótesis a una cola, está de la cola derecha. Estamos trabajando del lado de los mayores. Ahora sí. Profe, Sí. Cuando es cuantitativa, o sea, nos dicen directamente promedio, o pueden utilizar alguna otra palabra como acá, por ejemplo, que usan porcentaje, pero y es proporción. Media o promedio es lo mismo. Ok. Y aquí proporción o porcentaje es lo mismo. Una proporción es
está en valores 0,1 y el porcentaje está en valores 0,100, ¿verdad? Ujú. Entonces, además tengo que hacer esto de proporción. Ah, sí, no, está Tengo bien, la fórmula no está bien. varía. La variancia la hizo multiplicando P por Q. Ese Eh, 0,04 que tiene ahí sí, en la B45. sí, profe. Ajá, P por Q. Está bien, sí lo hizo en términos de proporciones. Porque a mí me Sí, da... lo único fue poner el nombre, puse N en vez de P. Ujú, sí, pero lo demás está correcto. Punto 27-22, les dio igual. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Da positivo o da negativo? Positivo. Ah, positivo. Positivo, porque estamos trabajando del Ujú. lado derecho, de la cola derecho. Vean que la hipótesis alternativa dice mayor. Entonces, ya yo sé que al probar mayor, voy a trabajar del lado derecho, del lado de los positivos. Si en la hipótesis alternativa dice menor, estoy trabajando del lado izquierdo y debería de dar el resultado del estadístico negativo. Ok. Entonces, bueno, ahí tener cuidado entonces con el valor de P cuando lo vayamos a calcular. Si dice mayor, ajá, ¿cómo lo hizo? Valor de P. 1 menos la distribución normal. Exacto. 1 menos, ¿verdad? Porque está como un lado positivo y necesitamos trabajar de menos infinito hasta ese valor. Entonces, punto 39 da el VP. Eso es mayor que alfa, por lo tanto no rechazo. Sí, esta fue la decisión que tomé. Fue con una significancia del 1%, no hay evidencia para afirmar que los episodios depresivos aumentaron en Oriamuno. Exacto. Aumentaron o son mayores que el 5%, ¿verdad? Que era lo que decía. Sí. Lo que tenemos planteado en la hipótesis. Muy bien. El casualidad, compañera, se puede. Uy, Bueno, ya no. perdón. Sí, ya me devuelvo. Era para ver que. No sé por qué no me está dando el VP igual. ¿En dónde? En el VP. Poner en la ZK. Entendí muy bien el ejercicio. Sí, exacto. Esta es la nueva proporción para poder Ok. hacer el cálculo de la magnitud del error tipo 2. Ujú. ¿Ah? Lo comparte la pantalla. Profe, está un poco enredado porque lo hice como muy a la carrera, entonces puede que se confunden. Bueno. ¿Quién nos comparte la pantalla? El Xcalc en proporción y no sé si lo calculé bien. Profe, ¿esto no lo puede hacer con VP? Sí, eso es lo que estamos haciendo, el Bueno. VP, el valor de la probabilidad. Lo que hay que hacer es estandarizar ahí la nueva proporción. Lo que pasa es que, ajá, vamos a ver, a usted le está dando .62. ¿O cuánto le da el calculado? El Xcalc, que en realidad sería el Pcalc, ¿verdad? No el promedio, sino la proporción. 67. Pero para cuando se usa errores no hay que hacer el método de decisión. Sí, hay que hacer Siempre. el método de regla de decisión. Ah, Hay que hacerlo del ejercicio anterior. Lo que pasa es que la compañera lo hizo con el valor de P, pero no hay problema. Ahí lo que hacemos es estandarizar. ¿Cómo está usando ahí la formulita del... Es que ese punto, revisemos eso. Ajá. Es que lo que no sé si la fórmula la hice bien, la verdad. Sí. Lo que hice fue agarrar el P primero, el 0.05, y sumarle el ZT por la raíz de la variancia, en este caso la multiplicación de P por Q, dividido entre la muestra. Lo que no me suena es el Z. El Z3 2,33 Ajá, ese de dónde lo saco. es la inversa de la significancia. De 0.01. ¿Sí les da igual? Lo que quería preguntar también, profe, era que en la fórmula que habíamos hecho habíamos puesto menos, pero era porque la P, bueno, en ese caso era el mío, pero era menor. En caso de que... Exacto. Ah, ok. Exacto. Sí, ahí está bien la formulita sumar. Ajá. ¿Alguien más hizo el ejercicio? ¿Les dio igual? Bueno,
.67 es el calculado y ahí ¿dónde hace el proceso de estandarización? Para convertir el X en Z. Es que eso fue lo que no supe hacer, porque aquí me dio -8, o sea, no tiene sentido. Sí, puede dar cualquier cosa, el Z es positivo o negativo, puede dar cualquier cosa, el Z, el P o el beta o la probabilidad, ya el cálculo final sí tiene que darle eso un fue valor lo entre que 0 y 1, pero revisemos ahí la fórmula esa, ese -8. del Z. Ajá. Vamos a ver qué El está haciendo. calc menos el P nuevo. Ajá. Entre. Dividido entre la desviación estándar, dividido entre la raíz de la muestra. Pero esa desviación estándar, ¿de quién es? ¿Cómo calculó esa desviación? La de arriba, la de 0.5 por No. 0.95. No, en la fórmula es .08 por .92. Ok. Es el nuevo Esta, P. hay que sacarla por el nuevo. Porque le están dando el nuevo P, ¿verdad? Exacto, ok. exacto. Ahora sí, ajá. Ok, sí. Bueno, ahora nos da todavía más raro, pero bueno. Sí, fue lo mismo. A mí me da igual. P por Q. Ya, como para tener mayor orden. Pero ya aquí cambió. Ok, vamos a ver un momento. La desviación estándar es la variancia, ¿verdad? Porque está nada más haciendo P por Q, Hay que está sacarle haciendo la raíz de P raíz. por Q. Eso No, es. es... Ajá. Revisemos ahí eso. Eso no es normal. Entonces revisamos otra vez, 0.067, a mí me dio 0.62, pero bueno, puede ser ahí algún errorcillo mío. Menos 0.08 entre 0.08 por .92 entre 880, que es el tamaño de la muestra, todo eso con la raíz, y da menos 1. 97 me dio a mí con ese, pero entonces aquí con 0.67 menos 0.8 entre raíz de 0.08 por .92. Le dio igual. Z menos 1.4115. Y ahí buscamos la probabilidad asociada a ese valor para ver el beta. Ese cánula inverno no están igual, de ese valor. Ajá. Pero es que me da esto. Pero no debería ser un dato más bien entre 0 y 1 lo que debería darnos para poder sacar una probabilidad. ¿O no afecta? No, el Z puede dar cualquier cosa. Profe, una pregunta, ¿ahí no se saca con lo de distribución normal estándar? Con la normal, sí. Es que la inversa lo que les da es Aquí hay que rezarlo por ser más, profe. el Z de la tabla. No. Cáncer 8. No. Como estamos hablando de mayor. Sí, pero ya le dimos vuelta al signo. Ok. Entonces, eso sería... ¿Dónde está la regla de decisión? Es que eso es lo que tienen que tener cuidado. ¿Dónde está la regla de decisión? No está. Hagamos la regla de decisión por ahí, en algún lado. Tal vez arriba. Era la regla de decisión, profe. Ajá. Vamos a hacerlo arribita a la par de las hipótesis, porque de ahí es de donde salen, de donde están las hipótesis. Sí, tal vez hagámoslo, bueno, por ahí en algún lado donde el jefe, sí, inserte algunas filas. ok. Entonces, vea, si el P calculado. Yo creo que yo tengo la imagen aquí, espero para ver si lo puedo pegar.
Si el calculador Profe, mayor, sí. que hay un compañero que dice que no se puede conectar porque tiene la conexión del internet muy, muy mala, entonces que cuando ingresa lo saca automáticamente. Está bien. Ahí le grabamos la clase. Y si es menor, es no rechazo. Exacto. Para establecer la regla de decisión, si el valor de la proporción observada en la muestra es mayor a la proporción calculada, entonces rechazo. Si es menor, no rechazo. Esto es importante para saber si resto o no resto bajo el cálculo de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, lo primero es establecer la regla de decisión para saber cuándo rechazo y cuándo no rechazo. Como en el ejercicio, en el 4.1, la decisión tomada fue no rechazar, entonces se puede cometer el error tipo 2. Entonces nos dan un nuevo porcentaje, ¿verdad? El verdadero porcentaje fue ese 8%, determina la magnitud del error tipo 2. Entonces, lo que hacemos ahí es a partir del valor calculado, ese 0.067, ¿verdad? Que lo calculamos con la formulita de intervalos de confianza, nada más teniendo en cuenta el signo, ¿verdad? Que aquí en este caso sumamos porque era mayor, ¿verdad? Porque en la hipótesis dice mayor, y trabajamos a un solo lado. Entonces el Z de la tabla es a un solo lado de la distribución. Ok, entonces ya ahí tenemos el valor calculado, lo comparamos con el observado, en este caso entonces no rechazo. Y la regla de decisión, entonces donde viene ahí beta igual P, no, abajo, ahí, ajá, beta igual P, probabilidad de Z, menor, ¿verdad? Porque con menor no rechazo, ¿cierto? ¿Qué era lo que teníamos en la regla de decisión? Con menor, no rechazo. Sí. Exacto. Entonces, abajo tenemos que poner menor. Z, menor. Y arribita también, donde está el paréntesis. Así es que esto lo había copiado directamente. Ajá. Entonces, es importante establecer la regla de decisión para saber si va a menor o a mayor, o sea, cuándo rechazo y cuándo no rechazo. ¿Ya? Entonces, el error tipo 2 se comete cuando no rechazo. Entonces, ahí el cálculo de la probabilidad del error tipo 2 sería cuando Z es menor. Y ese es el error. Ahí podemos aumentar un poquitito los decimales para ver el cálculo de la probabilidad. Abajo. 0.07904. Esa es la magnitud del error. Esa es la magnitud del error tipo 2. Ese es el resultado. Una pregunta, Stacy, ¿puede ponerse a donde dice donde sacó lo de Xcalc? Porfa. Está. Sí. Eso se establece con respecto a la regla de decisión. Por eso le dije que le hiciera arribita la regla de decisión con respecto a las hipótesis. Entonces, arriba, puede ir un poquitito para arriba. Ahí donde establecimos la regla, ¿verdad? De decisión. Ahí, si quiere, le pone arriba regla de decisión para que sepa. Entonces, ¿cómo la establecimos? El P observado mayor que el P calculado. ¿Cómo sé si tiene que ser mayor o menor? Bueno, según lo que esté establecido en la hipótesis alternativa. Ahí estamos probando mayor, entonces mayor con mayor rechazo. ¿Verdad? Ay, Stacy, perdón, ¿puedes subir a lo de 87? A donde salen todos los datos, es que si no... Sí, eso es lo que le está diciendo. ¿Continúo yo o vas a sí, preguntar? si quieres. Sí, dice 5. Se tiene la premisa que el promedio de la producción de plátano en millones de kilogramos, no sé qué es eso, de los cantones de Golfito y Cotobruz son diferentes. Para ellos se procesó la información en el paquete de cómputo Excel generando los resultados siguientes. Ok, ahí tenemos la tablita. Con base en la tabla anterior y utilizando un 2% de significancia, plantee y verifique la hipótesis que el promedio de la producción de plátano del cantón de Golfito es diferente que Cotobruz y concluya en términos del problema. ¿Quién me ayuda ahí con el planteamiento de la hipótesis? Ok, entonces revisemos ahí. Paso 1, el planteamiento de las hipótesis. Dice que
Cotobruz y Golfito son iguales, los promedios de producción de plátano. Y en la alternativa dice que son diferentes. Ajá. Paso 2, nivel de significancia, no de confianza. Ajá. Significancia, dice que es 2%. Paso 3, estadístico calculado, ya no lo dan, el estadístico. Entonces no es T, sino que es Z. De hecho, arriba dice, ¿verdad? Ok. Prueba Z para medias de 2 muestras. Ujú. No, Y profe, dice T, prueba T. dice prueba T para 2 muestras. Prueba Z. Sí, prueba T, tiene razón. Ajá. Ok, el estadístico 2.29. Es el valor que ya nos dan ahí en la tabla. Y ahí trabajamos entonces con el método probabilístico. Bueno, método estadístico ahí compara a 2 colas, ¿verdad? Resultados. Y el probabilístico, 0.0246. Este no era 05, era 02. Ujú. Entonces, es mayor Es mayor, sí. mayor. Y ahí lo que hay que fijarse, déjenme ver el resultado. Es a 2 colas, 1.99. Es mayor el calculado, entonces rechazo. Y a 2 colas, 0.246. Es que en eso sí me confundió como el TT. Sí, el problema ahí es que no sabemos si la salida de Excel la hicieron al 5% o al 2%, porque vea que las probabilidades están muy cerquitas. Entonces, yo no haría el método estadístico si yo no soy la que estoy haciendo el resultado. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros hacemos la prueba de hipótesis en Excel, uno es el que escoge la probabilidad. Por default, Excel lo tiene al 5%. Más creo que está pasando eso, digamos que ese valor de la tabla está calculado con 5% de significancia. Entonces, trabajemos solo el método probabilístico, comparamos ahí las probabilidades y tomamos la decisión. Porque creo que ahí lo que pasó fue que no cambiaron la significancia al 2%, sino que lo dejaron con 5%. Entonces sí, sería 0.0246, que es el VP, es mayor que alfa, entonces no rechazo. Y con 2% no hay evidencia suficiente para afirmar que la diferencia del promedio de producción de plátano es diferente. Ah, bueno, que la diferencia, sí, está bien. Está bien. Listo. Revisen si hay alguna duda. Ya todo bien. Sí, yo creo que es por eso, porque lo dejaron por default al 5% y se rechaza. Vean que la probabilidad es muy bajita. De hecho, yo puedo rechazar la prueba al 5%. Si ustedes aumentan un poquito la significancia, ¿verdad? La prueba se rechaza al 5%. Entonces, Daisy, ahí sí deberíamos ser coherentes con el método. El problema del método estadístico es que no sabemos cómo lo calcularon. Y como el método estadístico depende del área bajo la curva del alfa que yo establezca, si pusieron 5%, ahí nos va a cambiar entonces la decisión. Pero entonces y hagamos digamos, con el probabilístico. digamos, si nos sale así como en el examen, Ajá. ¿qué hacemos? Acatamos a lo que viene a decir en el enunciado. Siempre el probabilístico, ajá. Siempre trabajemos el probabilístico porque ahí no hay error, porque ahí yo estoy viendo la probabilidad asociada al estadístico calculado. Entonces, si el estadístico me dio menos 2.29, la probabilidad asociada a ese estadístico es 0.0246, ¿verdad? Ese valor que tenemos en VP y el alfa que me están estableciendo.
Entonces, siempre trabaja en el método probabilístico, es como lo más seguro, ¿verdad? Porque el método estadístico, como les digo, como va asociado al alfa y va en el proceso, cuando yo hago la prueba, cuando yo ejecuto el comando de Excel y si yo no lo ejecuté, no sé si lo hicieron por default al 5% o si lo cambiaron. Entiendo, Entonces, profe. ahí mejor trabajar con el valor probabilístico para ir a la segura, como dice. Gracias, profe. Bueno. ¿Estamos bien hasta aquí? Caso 6. Medio ambiente enfermo causa 15% de muertes de Costa Rica. Así lo señala el informe Ambientes Saludables y Prevención de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicado en forma resumida en La Nación del 16 de marzo del 2016. Para realizar el estudio, la OMS tomó información de una muestra de 180 países, consultando los institutos de estadística de dichos países para analizar la calidad del agua, aire, suelo, manejo de desechos y factores ambientales, con el propósito de detectar si tales aspectos causan ciertos tipos de enfermedades en el 2016. 1. Acorde al enunciado anterior, indique si es posible calcular el error de muestreo. Justifique. ¿Qué pusieron? Que sí, que no. ¿Podemos calcularlo? ¿No lo podemos calcular? ¿Qué pusieron ahí? Sí hicieron el caso 6, ¿verdad? Sí. Habíamos acordado revisar los dos hoy. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Para no dar clases el jueves. ¿Qué pusieron? Profe, a mí lo que me confundió de eso es que no dice si es muestreo aleatorio, entonces lo que puse es que sí se puede calcular si es muestreo aleatorio, pero si no es aleatorio no se puede calcular. Sí, sí, no dice, ¿verdad? No dice nada. Y no sabemos incluso si es un censo, ¿verdad? Dice, para realizar el estudio, la OMS tomó información de 180 países. No sabemos si es que tomó la información de todos los países, ¿verdad? Entonces, si eso es un censo, suponiendo que sea un censo, podemos calcular el error de muestreo. No habría error de muestreo, profe, porque sería la población total. Exacto, exacto. Si es un censo, entonces no hay error de muestreo, entonces no se puede calcular, ¿verdad? El error de muestreo se produce cuando seleccionamos una muestra aleatoria. Aquí nos está diciendo, tomó información de una muestra de 180 países, pero no nos dicen si es aleatoria o no, ¿verdad? Muy bien. La segunda. Se presenta a continuación la distribución de las personas de una región según su estado civil. Bueno, viene la tablita y dice variancia poblacional de la proporción de personas que comen verduras orgánicas. Con base en los datos de la tabla anterior, 2.1 estime la proporción para el total de personas que comen verduras orgánicas. Utilice 4 decimales. ¿Cómo hicieron eso? ¿Alguien lo tiene para compartir? Es muy similar a la que hicimos anteriormente. ¿Se acuerdan? En el caso anterior, que nos pedían el ejercicio 1.5, que nos daba, el Cantón de Cartago cuenta con una tasa de mortalidad de suicidios de tanto, la Unión de tanto, no sé qué, y ¿qué fue lo que hicimos? Un promedio ponderado. Profe, yo la tengo, le comparto la pantalla. Entonces vamos a ver ahí el cálculo. Multipliqué n por la tasa, luego lo sumé y lo dividí entre el total n. O sea, lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Y eso le dio 0,18. Revisen ahí los resultados, si les da igual, y vean el procedimiento que estamos haciendo. Vean que el ejercicio ya lo hemos hecho 2 veces. En los 2 casos se pregunta por este tipo de cálculos, ¿verdad? Es el estimador que estamos haciendo, en este caso está estimando la proporción total de personas que comen verduras orgánicas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponderado según el estrato.
solteros, casados, divorciados, otros. En la mayoría son solteros, entonces ese va a llevar mayor proporción asignada al estimador. ¿Hay alguna duda con ese? A mí me da igual que la compañera. También lo tengo igual. Vean la pregunta que sigue, que era un poco lo que mencionó ahora Cristian. Dice, utilizando el criterio de fijación óptima, ¿verdad? Ahí lo que tienen que tener cuidado es si es proporcional o si es óptima. Si es proporcional, va de acuerdo al tamaño de la población. Si es óptima, tenemos que tomar en cuenta la variabilidad. El estrato que tenga mayor variabilidad va a tener mayor muestra, ¿verdad? Entonces, alguien hizo la distribución de la muestra. Yo le puedo proyectar, pero sí, ahorita está lloviendo mucho mi café, no sé si me escucha bien. Sí, sí se escucha. La 2.2. La ecuación estándar le saqué la raíz de la varianza que nos dieron al inicio. Exacto. Y la multiplicación de la desviación estándar por la población y después calculamos la n. Profe, en este caso, ¿a cuál se le hace el redondeo? ¿Cuál es el que tiene más decimales? Eso lo dice la era que estaba como más cerca. Sí, exacto. Ajá, vea que 90.09, 26.45, 72.20 y 11.24. Sí, es el que tiene mayor cantidad de decimales. Gracias. Profe, en el caso de si no lo hace en Excel, uno simplemente puede confiar en el redondeo que hace Excel, como cuando uno le baja los decimales y ya, o no siempre lo Sí, mismo. Exacto. Ah, no, vea que ahí le está redondeando a 26. Está sumando los decimales, sí, tienen que hacerlo mejor, sí. Sí. O si uno lo hace así, asegurarse de que sí del total y si no, hacerlo manual. Sí, el problema es que si usted le da sumatoria, le va a sumar los decimales, entonces sí le va a dar el total. Sí, sí, yo creo que tiene que asegurarse manualmente de que estén todas las personas, de que no le falte uno, digamos, porque ahí el problema es que estaba redondeando para abajo el 26 y era para arriba, porque era .40, algo así, entonces lo está redondeando para abajo, ¿verdad? Sí, .45. Ok, vamos a compartir aquí. Bueno, supongo que ya lo revisaron, que ya la compañera lo quitó. Espero que hayan podido revisarlo, si no, me avisan y lo volvemos a poner. Profe, ¿lo podemos volver a poner un toquecito, nada más? Sí. Profe, perdón, con permiso. La clave para matricularse en lo del examen, ¿cuál era? Ahí la compañera lo acaba de poner en el chat. Ella acaba de poner Es que, digamos, la puse, pero creo que ahora parece como que estoy matriculada con Roger Bonilla. Bueno, O sea, ahora poniendo revisamos. su página. Ok, perfecto. Ahora revisamos Gracias. al final. A ver. Ok, entonces vamos con la 3. Dice, indique una desventaja para utilizar el muestreo sistemático. Una desventaja de utilizar el muestreo sistemático. ¿Qué sería? Yo puse que tiene una precisión pobre cuando está presente una periodicidad escondida de la población. Exacto, sí, tomar en cuenta si existe alguna periodicidad que acá no coincida con esa periodicidad, ¿verdad? Porque esa es como la debilidad de ese tipo de muestreo. Y una ventaja. El muestreo sistemático recorre todo el marco muestral, ¿verdad? Va desde el principio hasta el puro final. El aleatorio, es aleatorio, uno no sabe si va a quedar representado todo el marco muestral, ¿verdad? Que yo tengo cargado en el programa que tenga, digamos, el archivo del total de la población,
El muestreo sistemático nos aseguramos que recorre todo el marco muestral, ¿verdad? Porque yo calculo el K, ¿verdad? Y ese K va sumando, ¿verdad? Si el K es 10, entonces 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar al último valor. En el aleatorio pueden quedar del centro, pueden quedar del principio, pueden quedar del final, pueden quedar de todo lado, por ser aleatorio, ¿verdad? No tenemos seguridad de que quede todo representado. En el sistemático sí. Ok, vamos con el 4. No sé quién estaba leyendo o si alguien ¿Sigo más. leyendo? Sí, está bien. Ok. 4. Asuma que en un centro de investigación realizó una investigación sobre las personas que comen en forma saludable, seleccionando 4 regiones geográficas del país, luego 6 cantones en cada región, después 5 UGM, unidad de geoestadística mínima, de cada cantón y finalmente 10 personas en cada UGM. Después de consultar a las personas seleccionadas, se determinó que 122 personas comen saludablemente. 4.1. ¿Qué tipo de muestreo se utilizó? Justifique su respuesta. ¿Qué usamos ahí? ¿Es el muestreo no aleatorio por cuotas? No. Yo puse conglomerado, pero no sé si está bien. Capas. Yo puse Hombre, conglomerados, profe. ¿Alguien más que puso Yo algo? puse estratificados, no sé. No. ¿Alguien más? Yo puse por etapas, Por etapas. Ajá, ¿por qué? porque Primero, va dividiendo la población en grupos más pequeños. Exacto, como que primero va de una y después a otra, ¿verdad? exacto. Sí, primero son 4 regiones, después 6 cantones en cada región, después 5 unidades geográficas de cada cantón y después 10 personas en cada unidad geográfica mínima. Este es por etapas, muestreo por etapas. Profe, y aunque no se esté haciendo como una investigación por cada nivel, porque al final lo que estamos usando son solo las personas, por así decirlo. Exacto. El muestreo en etapas lo que hace es eso, ir haciendo selecciones, ¿verdad? Pueden ser estratos, pueden ser conglomerados, pueden ser simple al azar, o sea, pueden ser combinaciones de los diferentes tipos de muestreo que existen y al final, ¿verdad? Ya tenemos los elementos que vamos a identificar para hacer las entrevistas. Entonces vean que hay primero sí como estratos, alguien dijo por ahí, hicimos estratos, bueno sí, 4 regiones, ahí están los estratos, pero después dentro de las regiones seleccionan 6 cantones de cada región y después hacen una selección de 5 unidades geográficas en cada cantón, ¿verdad? Y después seleccionan las personas, entonces hay varios tipos de selección, esas son las etapas. El muestreo por cuotas son con características particulares. Digamos que yo digo, bueno, la mitad que sean hombres y la mitad mujeres. Aquí no, aquí va indicando, ¿verdad? Por pasos, cuáles son las selecciones que está haciendo. Muestreos por etapas. La siguiente. La proporción de personas que comen saludablemente. ¿Cuánto les dio? Profe, es que esa no supe sacarla porque como no me dan un total de la población, no puedo hacer como la división para sacar cuántos son 122 personas. No, pero sí nos va dando las etapas. ¿Alguien pudo hacerla? 10%, profe. El total de personas me dio 1.200 al final. 10%. ¿Cómo lo hizo? Lo comparto. Sí, está correcto. Vamos multiplicando. 4, después la que sigue. Ah, 4 por 6. Después lo que tengo acumulado arriba por 5, ¿verdad? Quedan las unidades geográficas. Después las personas. Y para sacar la proporción, entonces sería entre el total, ¿verdad? La proporción de personas que consumen entre el total de la población. Profe, ¿se está grabando? Sí. Ok. ¿Dudas?
Una forma de tener una vida saludable es realizar ejercicio en forma periódica. Asuma que se tomó una muestra de 22 personas que realizan ejercicio periódico y después de 6 meses de realizar ejercicio llegan a un promedio de 180 miligramos, no sé qué el otro, del nivel de colesterol con una desviación estándar de 60 miligramos. Con base en los datos anteriores, calcule e interprete un intervalo de confianza para el promedio poblacional del nivel de colesterol producto del ejercicio. Utilice un nivel de confianza al 90% e ignore el factor de corrección. Resultado final en 2 decimales. Miligramos por decilitro se mide el colesterol. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguien nos comparte el cálculo del intervalo y la interpretación? Ejercicio 5. Bueno, aquí está el cuadro de los datos que nos habían dado anteriormente, la muestra, el promedio y la desviación estándar, y la confianza aquí en 90%, entonces el C, utilizando T, el alfa y la desviación estándar con el tamaño de la muestra. Y esos fueron los límites que me dieron al final. ¿Les dio igual que lo que tiene proyectado la compañera? Sí. Y veamos la interpretación. Dice, con un 90% de confianza se puede afirmar que el promedio poblacional del nivel de colesterol producto del ejercicio está entre 157.98 y 202.01 miligramos por decilitro. Ajá, muy bien. Listo. Bueno, el 5.2 dice, indique el supuesto que se utilizó para los cálculos del 5.1. ¿A qué se refiere con el supuesto? ¿Qué fórmula estamos utilizando? ¿La Z o la T? La T. Zeta. No, la T. La T es. Ajá, y para poder utilizar la T, hay que asumir algo. Que las desviaciones son iguales o algo así. No, es el supuesto de qué? Que no se conoce la varianza poblacional. Esas son condiciones, digamos, para poder utilizar la fórmula, pero hay un supuesto que se debe cumplir. De que la muestra es menor que 30. Condiciones. Pero hay otro supuesto más importante. Vean, en la página 10 del libro de fórmulas, bueno, ustedes están haciendo un intervalo. La población desconocida. Es que esas son condiciones, sí. Pero bueno, usted en la página 10 del librito de fórmulas, cuando ustedes ponen ahí, o cuando La leen, varianza, ¿o no? cuando leen las condiciones, dice varianza de la población desconocida y n menor que 30, coma, para una población con distribución normal. Entonces, el supuesto que estamos utilizando aquí es que la distribución es simétrica o normal, o que los datos tienen una distribución normal. Ese es el supuesto. Siempre que ustedes vean, revisen ahí la página del libro de fórmulas, siempre que vean la T, dice varianza de la población desconocida y N1, N2 menor que 30 para poblaciones con distribución normal. Siempre la T tiene el supuesto de normalidad. Asumimos que la distribución es simétrica, sigue una distribución normal. En la página 14, que es el cálculo de los intervalos de confianza, hay como una curvita. A ver si tengo las fórmulas por aquí. Ahí están viendo las fórmulas, ¿no? Están viendo el enunciado. Estamos viendo las fórmulas. ¿Las fórmulas? Sí, profe. Ok. Aquí, cuando ustedes utilizan las fórmulas del intervalo de confianza, vean que dice X y una curvita normalmente. Eso significa que X se distribuye, esa curvita se distribuye normalmente, o sea, X sigue una distribución normal para poder usar la T. Esto en la página 14. Y en la página 10, que les estaba indicando ahora, la página 10, aquí dice, cuando yo trabajo con una muestra,
Dice varianza de la población desconocida y n menor que 30, coma, para una población con distribución normal. El supuesto que se cumple es el supuesto de normalidad. Que las distribuciones, ¿qué tal? La distribución es simétrica. Ese es el supuesto que se trabaja con la T. Vamos con el 6. Dice, según datos de estudios en el país, el 55% de los costarricenses consumen ensaladas y verduras, producto de la publicidad en TV sobre los beneficios en la calidad de vida al consumir dichos alimentos. Se presume que dicho porcentaje ha aumentado. Asuma que una muestra de 350 personas mostró que un 60% de los mismos consumen ensaladas y verduras. 6.1. Con un nivel de significancia del 1%, realiza la verificación de hipótesis correspondiente para comprobar que el porcentaje de costarricenses que consumen ensaladas y verduras aumentó. Ok, bueno, lo pueden hacer con el método estadístico, el probabilístico, con regla de decisión. El ejercicio que sigue nos pide calcular la probabilidad del error tipo 2. Bueno, dice del error, alfa o beta, ¿verdad? Si es beta, siempre nos tienen que dar un nuevo promedio o una nueva proporción. Entonces, si alguien lo hizo por regla de decisión, lo revisamos de una vez, el 6.1 y el 6.2. O no importa si usaron el método estadístico probabilístico, lo revisamos con ese método. ¿Quién nos comparte ahí la pantalla? Ok, vamos revisando entonces. Ajá, entonces son proporciones, casi que sería P mayúscula, ¿verdad? Porque P minúscula hace referencia como al valor de la muestra. Y la mayúscula o las letras griegas hacen referencia a los parámetros. Dice que es del 55% los costarricenses que consumen ensaladas y verduras. Ajá, nivel de significancia 1%, estadístico calculado 1.88. ¿Les dio igual? Sí, profe. También. Y luego ahí tenemos el valor de la probabilidad, que es 0.03, y eso es mayor que 0.01. Esa prueba se rechaza ¿con cuánto? Con 0.05. 0.05 Exacto. o hasta 0.010 también. Exacto, con 5% puedo rechazar la prueba, con 5, con 10. Bueno, con 1% no se rechaza, entonces la conclusión sería... No, te voy a escribir. Ajá. Con una significancia del 1% no hay evidencia. ¿De qué era la variable, profe? Se me olvidó. Es la proporción o el porcentaje de costarricenses que consumen ensaladas y verduras. Ajá, como no hay evidencia, parece que no hay evidencia que la proporción de costarricenses aumentó o es mayor al 55%. También falta a nivel poblacional. A nivel poblacional, exacto. Poblacional, pero es solo una población. Sí, pero siempre generalizamos los datos, entonces en algún lado tiene que decir que no hay evidencia de que la proporción de todos los costarricenses, ¿verdad? Okay. O al final indicar que es a nivel poblacional. Y si me dijeran que es como de San Pedro, entonces pongo a nivel de San Pedro. Exacto. Sí, estamos generalizando solo para ese cantón, para ese distrito. Okay. Entonces, el cálculo del error. Donde saqué la X calc. Ajá, bueno, el P calculado, ajá. La proporción calculada. Por la raíz de la multiplicación del P por Q dividido entre la muestra. Y eso le dio .6118, sí.
Ahí medio eso. Ujú. Y Ok. bueno, de aquí. ¿Y la regla de decisión dónde la estableció? Ay, no la tengo, pero es la misma que la del caso 5. A ver. Ajá. Esta. Es mayor. Ajá. Voy a ponerle aquí la fuera. Ajá, muy bien. Sí, en la hipótesis alternativa tenemos mayor, ¿verdad? Ajá, Mayor sí, que mayor, que pues rechazo. sea mayor. Ajá. Entonces, bueno, aquí está el Entonces, cálculo, exacto. la variancia y bueno, la desviación estándar y la Z. Con la nueva proporción que nos daban, que era 0.65, ajá, Ajá. 0.35, multiplica, después saca la raíz para hacer la variancia y después usamos la formulita. Ajá, y el error le dio 0.0673. Sí, a mí me dio 0.0668, pero bueno, muy parecido ahí, seguro por decimales. Así es que yo rondé a 1.50 y está 1.49. Sí, muy bien. Revisen si hay alguna duda. Vean que lo que estamos haciendo para el cálculo de los errores es el proceso de estandarización. Ahí la compañera lo tiene en la columna D de la 132. Dice Z menor que X, bueno, no es X, es P, pero bueno, no importa. X calculado menos X observado entre la desviación estándar entre la raíz de la muestra. Tienen que tener mucho cuidado. Vean que están usando ahí la desviación estándar y no la variancia. Si ponen la raíz cuadrada de la variancia, D es la desviación. Entonces la raíz toma en cuenta el P por Q, pero tendrían que poner después del slash, del primero, tendrían que poner raíz cuadrada de la variancia. Y si no, como lo está haciendo ahí la compañera, la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra. Para que tengan cuidado con eso. Bueno, listo. Vamos con el... No sé si hay alguna duda con este. Espero que no. Ese era el 6.1, el 6.2, que era lo del error. Y el último, que es el 6.7, que es esta prueba de hipótesis. No sé si alguien la tiene para que la pueda compartir. Promedio del monto anual de compra de hortalizas orgánicas. Estamos comparando dos poblaciones. San Vicente dice que es superior a Santo Tomás. Se procesan los datos en Excel y dice con un 5% de significancia realiza la verificación de la hipótesis correspondiente. Un compañero o compañera de los que no han participado que quieran compartirnos la pantalla. Profe, yo lo que hice nada más fue poner como el VP y el alfa para usar el método probabilístico para tomar la decisión. Ajá, pero tenemos que hacer todo el planteamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que estamos probando? O sea, antes de tomar la decisión tienen que estar formuladas las hipótesis. Si quiere nos comparte la pantalla, o no tiene... Ok, voy a compartir como para que la espere. Voy, dame un momento. Profe, Entonces, hipótesis nula es que el promedio 1, que supongo que es San Vicente, en algún lado debería decir que es 1 y que es 2. Ah, sí, a la derecha está San Vicente y Santo Tomás. Entonces dice que San Vicente es mayor que Santo Tomás. Esas Y son nada las más puse el hipótesis. E de la tabla y el alfa, entonces como el VP es menor, entonces el rechazo. El valor de la probabilidad es menor. Y estamos tomando la probabilidad de una cola o a dos colas. A una. A una cola porque dice que es mayor el promedio del consumo en San Vicente respecto a Santo Tomás. Y ahí lo que faltó es el paso 3, que es el valor del estadístico, que es 4.01. Ajá, correcto. Bueno, sí. Por ahí anda. Ajá, nada más ponerlo por ahí. Y el paso 1, paso 2, la significancia, que la tiene por ahí. Después el valor de la probabilidad para tomar la decisión. Y la conclusión. Entonces, en este caso, la decisión sería rechazar, ¿verdad? Es una Correcto. probabilidad muy baja. 0.029 a una cola. ¿Cuál sería la conclusión?
Con un 5% de significancia hay evidencia para decir que San Vicente es mayor que Santo Tomás. San Vicente no. El monto promedio Pero anual sí. de compras de hortalizas en los hogares del distrito de San Vicente. De San Vicente, sí, Ajá. perdón. Ok. Hasta ahí llegaba el caso, ¿cierto? Ese era el último ejercicio, el 7. Sí, hasta ahí llegaba. Porque ya es el caso 7. ¿Dudas?